Dice, para producir un polvo para saborizar a partir de un producto de una reacción, ¿sale? Para producir un polvo para saborizar a partir del producto de una reacción que sucede en un mezclador, el producto, bueno, se va a producir, perdón, aquí, se va a producir un polvo para saborizar a partir de un producto de una reacción que sucede en un mezclador, ¿sale? El producto del mezclador contiene sólidos en suspensión y en solución. Estos últimos son el saborizante y tienen una concentración de 0.1 molar. Y existe una relación 4:1, ¿sale? Con los sólidos suspendidos. ¿Qué es la relación 4:1, ¿sale? Pues una relación 4:1 de la solución con respecto a los sólidos suspendidos, ¿ok? Se filtra la corriente separando todos los sólidos suspendidos que salen. La torta húmeda tiene un 70% de concentración de sólidos en suspensión. El resto de la solución se envía a un evaporador que remueve el 90% de agua, dejando una pasta que entrará a un secador que producirá un polvo. Sale al 99% de pureza. Determina cuánto fármaco se pierde en el filtro si se producen 100 kilogramos de este en el secador. ¿Ok? Entonces, ¿vale? Vamos a, ¿qué es lo primero? Pues tenemos que leer y entender bien el proceso, ¿no? Y vamos a identificar las operaciones unitarias y los componentes de estas operaciones unitarias. Me voy a ir, ¿cómo se llama? Me voy a ir, ¿saben qué voy a hacer? Voy a diagrama, ¿no? Entonces, vamos a identificar, lo primero que nos importa mucho es identificar los componentes. ¿Están de acuerdo que serían 3 componentes, no? Vamos a tener probablemente 3 componentes, que serían, bueno, ¿qué componentes se identifican? Pues el primero, le voy a llamar X, va a ser sólidos disueltos. ¿Están de acuerdo? Que en realidad este es nuestro saborizante. También se produce sólidos suspendidos. ¿Y qué otro componente tenemos del proceso? ¿El disolvente? El disolvente, muy bien, el disolvente, que puede ser agua, ¿no? O sea, no sabemos qué es, pero podemos asumir que es agua, ¿no? Normalmente es agua, pero puede ser un alcohol, puede ser un solvente orgánico, no lo sabemos, pero ahí está. ¿Ok? Entonces tenemos nuestros 3 componentes. Ahora, ¿cuántos componentes, cuántas operaciones unitarias identifican? ¿Cuál es la primera? Mezcla. La mezcla, ¿sale? Pero bueno, esta mezcla realmente no es tan importante. Lo voy a marcar para que, pues, para que la tengamos aquí. Pero la mezcla realmente no es tan importante porque, es más, ni siquiera nos dicen qué corrientes entran, ¿sí o no? No nos dicen qué corrientes entran. Entonces, realmente, creo que alguien me preguntó, ¿no faltan datos? Pues, si quisiéramos dimensionar la mezcla, pues no podríamos porque no sabemos si entran 2 alimentaciones o 3, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Entonces, lo voy a poner de este lado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra primera operación unitaria que va a ser nuestra mezcla. No sé cuántas corrientes entran, pero sí sé que hay una corriente que sale, ¿no? Mezcla. La corriente que sale de la mezcla pues va a ser el producto de esa reacción mezcla, que es básicamente va a tener ¿qué? Pues va a tener los 3 componentes, ¿no? Entonces déjenme lo pongo un poquito más gruesecito y la sombra, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí la primera. ¿Cómo le quieren llamar a esta corriente? Vamos a nombrarla A. Va a ser la corriente A. Realmente podríamos empezar nuestro proceso aquí. Estrictamente podríamos empezarlo aquí porque pues es donde empieza, o sea, donde empieza lo que nosotros vamos a estudiar. Pero bueno, y están de acuerdo que vamos a tener 3 componentes o 3 propiedades intensivas que serían las fracciones. Por ejemplo, la fracción de sólidos disueltos en A.
¿Nos la dicen la concentración de sólidos en A? De los suspendidos, ¿no? 0.1. No, de los suspendidos no, de los disueltos. Ah, ¿Qué nos dice? Voy a leer, déjenme leo. dice la relación 4:1. Ok, la relación. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la concentración de sólidos, de sólidos, ¿cómo se llama? Suspendidos. ¿Cuál sería si la relación es 4:1? 0.2. Muy bien, ahorita lo calculo, ¿vale? Pero también nos da la concentración molar, que también la vamos a poder convertir en concentración en fracción, ¿ok? Ahorita voy a ir metiendo qué pasa en cada. Voy a hacerlo de paso por paso. ¿Cuál sería? Y ya después vamos metiendo todas las concentraciones porque hay algunas conversiones que tenemos que hacer. ¿Cuál es la siguiente operación? Que contiene sólidos del mezclador y estos últimos, bla, bla, bla. Se filtra la corriente, entramos a un filtro, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces entra esto a un filtro, ¿sí? Vamos a ponerle otro color. Ok, tenemos ya el filtro. Vamos a ponerlo gordito. Ok, entonces, del filtro, ¿cuántas corrientes salen, chicos? 2. 2. Sale lo que nosotros conocemos como torta, que sería la parte, ¿cómo se llama? La vamos a desechar, que es la parte que tiene los sólidos, nos dice que remueve todos los sólidos suspendidos, ¿están de acuerdo? Entonces va a salir la torta que, ¿les parece que le llamemos B? Sí. Sí. Que son los sólidos suspendidos. Y luego vamos a poner nuestras componentes, las fracciones. De la torta nos dice, bueno, la fracción de B. Vamos a ver si nos da alguna característica de la torta, que si se acuerdan, nosotros estudiamos cada operación unitaria independientemente para que esto lo puedan plantear sin ningún problema. Voy a poner el nombre de la operación unitaria. Aquí tenemos un bellísimo filtro. Ok. Entonces nos dice, fíjense, el producto del mezclador contiene sólidos en suspensión, 4:1, los sólidos suspendidos. Se filtra la corriente separando los sólidos suspendidos que salen. La torta tiene un 70% de concentración de sólidos en suspensión. Por lo tanto, lleve, ¿cuánto vale, chicos? Lleva, vale 0. ¿Qué? 7. Ahora, tenemos que averiguar la proporción de sólidos solubles y de solvente en B, que es la misma que la que tenemos saliendo del mezclador, porque es una solución y si se fijan, el filtro no es una operación de transferencia de masa. Así que la fase líquida, que es una solución, no va a cambiar de proporciones. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué va a salir de aquí? Va a salir, sale una corriente y nos dice, sale de sólidos en suspensión. El resto de la solución se envía a un evaporador que remueve el 90% de agua. Entonces vamos a tener aquí una corriente que lo que sí sé de mi corriente C, le voy a llamar C, ¿están de acuerdo? Es que cuánto tiene de sólidos en suspensión. En esta corriente, si sé cuánto hay de sólidos en suspensión, o sea, Y S, ¿cuánto valdría? Participación a quien me diga. Pues 0, ¿no? 0 porque quitamos todos los sólidos con el filtro, ¿están de acuerdo? Entonces tenemos una fracción de 0.0. Después, ¿cuál es la siguiente operación unitaria? Dice un evaporador. Entonces se envía a un evaporador, ¿vale? El evaporador lo voy a poner aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande. Okay. Entonces vamos a tener un evaporador. ¿Qué color pongo? Este me gusta.
Ok, entonces ya tenemos la siguiente operación unitaria, que es el evaporador. Ok. Del evaporador, ¿cuántas corrientes tenemos de salida, chicos? 2. ¿Están de acuerdo? 2 también. Déjenme. Sí. Ok, tenemos 2. Ay, Dios. Veo cuando las flechas no quedan derechas. Ahí está. Tenemos 2. Vamos a poner nuestro bello evaporador aquí. Entonces vamos a tener una corriente que realmente sale del evaporador, y la corriente que sale arriba, bueno, la puedo poner arriba o representar. Acuérdense que esto es solo una representación esquemática. Va a salir una corriente acá, que va a ser ¿de qué? De vapor. De solo vapor, ¿sale? El vapor va a ser de lo que tengamos, asumamos que puede ser, por ejemplo, agua, ¿no? Entonces la corriente aquí le puedo llamar D. Y en D, ¿qué estoy seguro? ¿Puedo conocer las fracciones de D? Ahí sí, no hay problema. ¿Cuáles serían las fracciones de D? 0, 0 y 1. Muy bien, participación. 0, 0 y 1. 0 de sólidos en solución, 0 de sólidos en suspensión, y realmente lo que sería el solvente es lo que estamos evaporando, y va a tener un 100% de concentración a la salida. Entonces ya tenemos 1.0. ¿Hasta aquí algún problema? No. Del evaporador, ¿sale? Va a salir la corriente, dice, va a remover el 90% del agua, dejando, ya nos dicen en la solución, es agua, ¿sale? El disolvente es agua. Entonces, yo sé, fíjense, ya se puede establecer, bueno, voy a establecer la corriente de E. Y tengo unos elementos de correlación. ¿Quién identificó los elementos de correlación? ¿Quién me lo En dicta? este caso que, como tal, por cada 4 de solución existe uno de sólidos suspendidos. No. Aquí el elemento de correlación viene de esto. El resto de la solución se envía a un evaporador que remueve el 90% del agua. Quiere decir, ¿cómo se llama la corriente de agua que entra al evaporador? ¿De agua o de disolvente? En Z. ¿Mandé? Z. No, la corriente de solvente que entra al evaporador. ¿Quién me la dice? Participación. Corriente de solvente que entra al evaporador. ¿Sí? ¿Cómo se llama la corriente de disolvente que entra al evaporador? ¿Sería el 10? No, díganme. ¿El 10%? Tiene un nombre. ¿Es el filtrado? ¿Filtrado? Sí, filtrado. No, ¿cómo se llama? Sí es el filtrado, pero ¿cómo se llama con base en los nombres que nosotros, El sublimado. No. ZC. ¿Cómo? ZC. No. Esa es la fracción de solvente en C. Yo quiero la corriente. C. ¿Mandé? La corriente se refiere a las letras A, B, C. Bueno, la corriente ¿cómo se llama? Del filtrado se llama C. Pero yo solo quiero la corriente del solvente que sale del filtro. ¿Cómo se llama esa corriente? ¿ZC? No, esa es la concentración de solvente a la salida del filtro. Yo quiero el nombre de la corriente del disolvente a la salida del filtro. ¿C? No, esa es la corriente que sale del filtro, es el filtrado. Yo quiero la corriente de un punto a quien me diga. ¿No sería lo que está preguntando sería la B y sería la torta? No, yo quiero la corriente de disolvente que entra al evaporador que salió del filtro. ¿Cómo se llama la corriente de disolvente que entra al evaporador que salió del filtro? Un punto. ¿C y S? Muy bien. Bueno, no. Esa es la corriente de sólidos suspendidos que saldría del filtro. CYC.
Yo quiero la corriente de disolvente que sale del filtro y entra al evaporador. ¿Cómo se llama, ingeniera? ¿C qué? C. Perfecto, Z, ¿quién C. eres? Samantha Castillo. Samantha, un punto, pídemelo ahorita. La corriente que sale de disolvente del filtro y entra al evaporador se llama CZC, ¿sale? Nos dice que el evaporador remueve el 90% del agua. ¿Quiere decir que qué elemento de correlación identificamos? Bueno, estrictamente, chicos, quiere decir que el 90% o el 0.9 de esta corriente es igual a ¿quién? ¿A quién es igual? Dos participaciones a quien me diga. ¿A quién es igual? A la corriente del disolvente que sale del D. No. A la corriente en D, sí. Muy bien. Ajá. Que sería muy bien participación Zeta. de Z, D. Pero sabemos que Z de cuánto vale, ingeniera. 1. Por lo tanto, podemos decir que el 90% de CZC es igual a D. Por otro lado, el 10% de CZC, ¿a qué es igual? A E por la Ajá. concentración Perfecto. de... Dos participaciones. ¿Quién eres? Dice, Virueña Vázquez Lucía. Ok, vale. Entonces tenemos, evidentemente, unas concentraciones. Sale más concentrado lo que sería nuestro licor concentrado del evaporador, porque esa es la función. Sé que del evaporador, pues no tengo sólidos en suspensión, ¿sí? Ya son ceros, pero no conozco bien la proporción. No la conozco. Sí cambio porque la evaporación, ingenieros, es una operación de transferencia de masa. Entonces la proporción de sólidos disueltos con disolventes ya no se respeta. Esto anótenlo, apréndanselo. Si tienen una operación de transferencia que no es de masa, que es un momento, por ejemplo, calor, que no hay transferencia de masa, las proporciones de los solutos en una fase, en un solvente, en un disolvente, no varían a la salida. Son las mismas proporciones. No hablo concentraciones, hablo proporciones. O sea, si yo tengo una proporción del 10% de sólidos o de soluto en la suspensión, en la solución, también voy a tener aquí un 10%. La proporción se mantendrá, la concentración diferente porque el tercer componente cambia. Pero aquí sí hay un cambio, o sea, XD y ZD no van a conservar las proporciones. Pero tengo estos elementos de correlación que voy a poder usar en algún momento. Ya lo que sale... ¿Mande? Si no hay una transferencia de masa, entonces... Los solutos no cambian de proporción en su fase. Es decir, por ejemplo, si tú haces un filtro, por ejemplo, pensemos en, no sé, Coca-Cola. Pon tú que Coca-Cola le cae pan, le caen morusas de pan. Y tú te quieres tomar tu Coca, pero te da asco que tenga las morusas de pan. ¿Estás de acuerdo? O las migajas. Entonces tú puedes agarrar un filtro, pasar la Coca y que la morusa de pan quede. ¿Qué es el filtrado? ¿Coca-Cola? O sea, lo que sale del filtro, el filtrado es Coca-Cola. ¿Estás de acuerdo? Sigue siendo igual de dulce, tiene las mismas características, porque la Coca-Cola es una solución, ¿estás de acuerdo? Por más que la centrifugues no se separa. Entonces, ¿esa es una operación de transferencia de masa? No lo es, por lo tanto, el sabor de la Coca-Cola no cambia. Pero, ¿qué pasaría si yo a la Coca-Cola ya filtrada la meto a un evaporador y le quito un poco de agua? ¿Qué va a pasar con lo que sale? ¿Sigue siendo Coca-Cola lo que sale? No. Ya sería concentrado. Como un jarabecito. No sé si lo han usado. Por ejemplo, hay gente que cocina con eso, con Coca-Cola. No sé si han probado, por ejemplo, alguna vez yo he probado las costillas con Coca-Cola, costillitas de cerdo con Coca-Cola. Y lo que hacen es ponen la Coca-Cola en una olla y la evaporan y queda como un jarabe. Y luego ahí ponen las costillitas, saben muy buenas, ¿no? A la Coca-Cola. Entonces, pero ya no es Coca-Cola, ya no te la puedes tomar como refresco porque cambió la proporción de los solutos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tienen que tener en consideración esto. Cuando es una operación de transferencia de masa, la proporción de solutos cambia. Cuando no lo es, como por ejemplo en el filtro, no cambia. Entonces aquí tenemos una ventaja. Si yo averiguo la proporción, cuántas partes hay de soluto con respecto al disolvente, son las mismas partes que hay aquí y hay acá. Con que sepa en uno, sé en todos, ¿vale? Pero ahorita vamos a ver. Luego del evaporador dice que entrará a un secador que procederá un polvo al 99% de pureza. Nuestro último, ¿sale? Nuestro último, ¿cómo se llama? Nuestra última operación unitaria, ¿qué es, chicos? Un
Secador. Un secador. Un secador que lo voy a Claro. poner. ¿Cómo lo pondré? Así, mira, me gusta que se vea así. No. Así, lo voy a poner así, ¿no? Vamos a tener un secador. Los estoy poniendo así con formas diferentes para que pues se vea como puede ser un secador de tambor rotatorio. No sabemos qué hace, pero bueno, secan, van a secar. ¿Sale? Entonces ya tenemos la última que sería el secador. ¿Y cuántas corrientes van a salir del secador? 2. 2. Una que va a ser ¿qué? El vapor. Otra vez un vapor, ¿no? O sea, va a ser una corriente muy parecida a ¿quién? La del evaporador. A D, ¿no? Con las mismas características de D. Lo que va a cambiar va a ser que tiene diferentes proporciones. Entonces va a salir una corriente igual de vapor que le vamos a llamar. ¿Cómo le llamamos, chicos? ¿Cómo quieren llamarle? F. F. Muy bien. ¿Sale? F. Y vamos a poner lo que serían las fracciones. Son las mismas. Ay, perdón. Son las mismas, nada más le cambiamos la F porque igual es vapor lo que está saliendo ahí. Sería XF, YF, ZF. Y aquí ya tenemos lo que nosotros llamamos como producto. ¿Sale? Va a ser el producto de nuestro proceso. ¿Y les parece que les ponga P a esta corriente? P de producto. Entonces ya tenemos P. Aquí también nos da ciertas características de P o concentraciones. Es una ventaja. Nos dice que la corriente de P, es más, hasta nos da una base de cálculo. Nos dice 100 ¿cuántos? 100 kilogramos por hora. ¿Sale? Y que les voy a hacer un spoiler. No nos sirve. ¿Se dieron cuenta que no nos sirve? Alcanzaron a llegar a darse cuenta que no nos sirve esa base de cálculo. Vamos a tener que hacer un cambio de base de cálculo. Ahora, los sólidos, los sólidos, ¿cómo se llama? Disueltos, llegan a estar en una concentración del 99.7, o lo que es igual 0.997. ¿Están de acuerdo? Y los sólidos en suspensión, pues aquí no hay porque el filtro removió todos. Y aquí, pues tendríamos que el solvente, o el disolvente, que es el agua, queda solamente un 3%. Ya es producto seco, ya es nuestro producto para saborizar, ¿no? Tal vez puede ser Nor Suiza, no sabemos qué es, ¿no? Pero ahí está, en polvo, ¿no? Tal vez venga otra operación unitaria que sea, por ejemplo, un aumento de tamaño, tal vez para hacer una Nor Suiza así bonita, pero aquí está el proceso ya establecido. Si se fijan, nuestra entrada realmente es la corriente que sale de la mezcla. No nos dicen cómo sucede la reacción, no nos dicen, pues metemos 3 reactivos, metemos 2, no sé. Pero bueno, realmente nuestro proceso nos interesa empezando en A. Pero, ¿están de acuerdo con el diagrama? ¿Les queda claro ahora? ¿Alguien logró llegar hasta este diagrama en particular? ¿Sí o no? ¿Al menos se acercaron? Sí, algo así. No todo completo, pero sí nos acercamos. Ok, entonces regresemos a nuestro apunte. Ok, y ahí está, ¿no? Ya tenemos nuestro diagrama principal. A veces se les complica, ¿sí, chicos? Porque pues tienen que plantear el diagrama y es nuestro trabajo como ingenieros y a veces es lo que se le complica. Ahora, nos faltan, vamos a utilizar, ¿sale? Vamos a utilizar los elementos proporcionados. Profe. Ajá. ¿Voy a volver a explicar eso del 0.9? Es que ya me confundí otra vez. ¿Este elemento de correlación? Ajá, sí. Mira, CZC, debes de entender que debemos de empezar a hablar en términos de los procesos que estamos manejando. Aquí nos dice, fíjate, la cuestión, les había dicho, el español a veces nos complica, pero esta parte dice, el evaporador remueve el 97%, el 90% del agua, ¿sale? Esto es mi elemento de correlación. O sea, el agua que está entrando al evaporador, en español se llama agua que está entrando o disolvente que está entrando. En lenguaje matemático de balance de materia, esa corriente se llama CZC. ¿Estás de acuerdo o no?
Esa corriente se llama CZC. Entonces nos está diciendo que el 90% de esa corriente es el vapor que sale acá. ¿Estás de acuerdo, sí o no? O sea que el 90% del agua que entra al evaporador es D. Y por lo tanto el 10% de la corriente que entra al evaporador es la que queda en E. ¿Estás de acuerdo o no? Ah, ok, sí. ¿Sí? Sí. Yo sé, chicos, o sea, es algo que se nos complica traducir, ¿no? De repente también estamos estudiando inglés, otro idioma, a veces también nos están enseñando programación, pero aquí en esta materia es traducir de español al lenguaje matemático usado por nosotros en balance de materia y energía. Porque con el lenguaje matemático nosotros podemos resolver N cantidad de cosas. Para eso utilizamos el álgebra. Y básicamente las herramientas que vamos a usar en esta materia son algebraicas, chicos. Porque si se acuerdan, al principio les puse un problema donde el proceso no servía, no funcionaba en régimen permanente. Y entonces le metemos ecuaciones diferenciales. ¿Sale? Pero ustedes, por trabajar en la industria biotecnológica, en la industria bioquímica, van a poder controlar los procesos y es lo ideal porque quieren mantener una calidad constante en su producto. ¿Sí? Y para eso van a meter calidad constante en sus insumos y van a tratar de que su proceso siempre funcione en régimen permanente. Si funciona en régimen permanente no hay acumulación en el sistema y al no haber acumulación solo necesitan álgebra para resolver estos problemas. ¿Sí? De repente me dicen, es que la ingeniería es muy difícil y yo no, las ingenierías son las más fáciles. ¿Sí? Una vez que tú ya identificaste que tienes, o sea, imagínense si quisiéramos ser psicólogos y quisiéramos resolver el proceso de un paciente, de un cliente que tiene, no sé, una depresión por un trauma de una violación o algo así, bueno, ¿cómo lo traducimos al lenguaje matemático? ¿Cómo medimos que lo que estamos haciendo funcione? No se puede. Carreras difíciles, la psicología, el derecho, las humanidades, las ciencias no exactas. Nosotros lo tenemos muy simple, pero tienen que aprender a traducir, ingenieros. Tienen que aprender a lo que están escuchando en español, a lo que están viendo sus ojos en una industria, lo escriban con álgebra. ¿Sí? Y eso les cuesta mucho trabajo. Pero bueno, lo tienen que aprender a hacer en algún momento. Entonces dice, vamos a utilizar los elementos proporcionados por el problema para calcular las concentraciones de las corrientes alrededor del filtro. ¿Ok? Lo primero, ¿no? Tenemos tres componentes, ¿no? El primer componente que tenemos, que voy a calcular, es los sólidos. Los sólidos en suspensión. ¿Sí? Es el primer elemento que voy a tratar de calcular. Nos dice que se va a producir un polvo para saborizar a partir de un producto de una reacción que sucede en un mezclador. El producto del mezclador contiene sólidos en suspensión y en solución. Estos últimos son el saborizante y tienen una concentración de 0.1 molar. Existe una relación 4:1 de solución con los sólidos suspendidos. ¿La relación qué unidades tendría? Bueno, tenemos 4, por ejemplo, podemos usar en kilogramos. 4 kilogramos de quién? 4 kilogramos de quién, chicos, sería. De Y. No, de Y no, porque Y son los sólidos suspendidos. Son 4 kilogramos. Sería de la disolución, ¿no? De disolución o de solución, lo podemos llamar. Solución, para que nos quepa. 4 kilogramos de solución por cada cuántos kilogramos de sólidos en suspensión. Por uno de sólidos. Ahí sí, ¿cuál es? Y. Por cada kilogramo de Y. Acuérdense que nosotros las relaciones no nos sirven mucho en esta materia y como ingenieros queremos simplificarnos la vida y la forma más fácil de trabajar con concentraciones son fracciones. O sea, ni siquiera por ciento masa, sino fracción. Ni siquiera multiplicamos por 100. ¿Cuáles son las unidades de la fracción? ¿Se acuerdan? Entonces voy a calcular la fracción de ¿quién? De los sólidos en suspensión en A. ¿Cómo? Sería kilogramos de suspensión entre kilogramos totales. Kilogramos de Y. Kilogramos de Y. ¿Qué cuántos kilogramos de Y tenemos? 1 kilogramo de Y. ¿Estás de acuerdo? Y los kilogramos totales, bueno, la corriente es X, Y y Z. Pero si se fijan, los kilogramos de solución, ¿a qué son igual, chicos? Los kilogramos de solución son iguales ¿a qué? ¿A kilogramos de quién? De X y a kilogramos de Z. Ajá. Entonces, si se fijan, ya tengo los tres componentes. Si yo sumo
los 4 kilogramos de la solución más el kilogramo que tengo de los sólidos en suspensión, voy a obtener la fracción de sólidos en suspensión que una compañera de ustedes ya nos había proporcionado. ¿Quién nos la dio? ¿Quién fue la que dijo? ¿Tú? Yo. Ok. Tú pudiste transformar esto fácilmente, que sería, ok. Sí les puse el peso molecular, ¿verdad? No. No les puse el peso molecular. ¿Cómo es posible? Déjame les pongo el peso molecular. Porque sin el peso molecular no se puede resolver. Y creo que ya los fastidié porque no les puse el peso molecular. Pero bueno, también es culpa de ustedes, nadie me lo pidió. Sí, el peso molecular del fármaco, se los paso, es de 137 gramos por mol. Déjenme lo pongo aquí. El peso molecular del soluto es de 137 gramos por cada mol. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver. Aquí no. Entonces ya tenemos que la fracción de YA sería igual ¿a quién? A 1/5. O lo que es igual, en este caso, si es igual a 0.2. O el 20% de la corriente de alimentación tiene... El 20% de la corriente de alimentación son sólidos en suspensión. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? ¿Dudas hasta aquí, ingenieros? No, profe. Bueno, ¿puede repetir esa parte de YA? Lo de cómo sacó un... Acuérdate, a ver, de repente, ¿cuáles son las unidades de una fracción, ingeniero? Los kilogramos de... Lo que quieras. De lo que quieras sobre los kilogramos totales. Y en esta corriente, ¿cómo calcularías los kilogramos totales? ¿Qué tendrías que sumar? ¿Los kilogramos de? De Y y Z. Y X. Los tres. ¿Estás de acuerdo? Soluto, sólido en suspensión y disolvente. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Vale. Entonces, yo sé que los kilogramos de solución es la suma realmente de los sólidos en disolución y del disolvente. ¿Estás de acuerdo? O sea, la solución son 4 kilogramos, más el kilogramo de sólidos en suspensión te da que la corriente tendría 5 kilogramos, de los cuales 1 es sólidos en suspensión. Por lo tanto, una quinta parte de la corriente son sólidos en suspensión, o el 20%. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. ¿Sí te quedó claro? ¿Así? Sí, muchas Por gracias. eso yo les decía, es bien importante, chicos, que recordemos las unidades de las fracciones. A veces no las anotamos, pero las unidades de las fracciones sí existen, porque hay gente inclusive que luego me dice, son adimensionales, y yo, no, porque si son adimensionales no podemos hacer análisis dimensional adecuado en nuestros balances y no funcionarían. Las unidades son kilogramos de Y, sale sobre kilogramos totales, ¿están de acuerdo? Esas son unidades de relación. Y a veces se confunden cuando están, luego yo me dicen, profesor, es que no entiendo la diferencia entre relación y fracción. Muy fácil, la diferencia son las unidades. Las unidades de relación son kilogramos de algo con respecto a kilogramos de otra cosa. ¿Están de acuerdo? Las unidades de fracción son kilogramos de algo con respecto al total. ¿Sí? Y ya tenemos aquí nuestra fracción. Ahora, vamos a los sólidos en solución. Sólidos en solución. Cualquier duda me detienen, ¿vale? Para eso es todo. Ok, entonces los sólidos en solución me dicen que tiene una concentración de 0.1 molar, perdón. 0.1 molar. La concentración va a ser de el soluto es igual a 0.1 molar. Los moles no nos sirven para hacer balances. Ya vamos a entrar a ver también balances con reacción. Después de calor vemos balances con reacción, lo cual se les complica un poquito porque a veces no entienden ni siquiera qué es un mol. Chicos, ¿qué es un mol? La cantidad de materia presente. Pero lo mismo es un kilogramo, lo mismo es un six de cervezas. ¿Qué es un mol? Aquí es concentración. Me está diciendo que la concentración realmente son ¿cuántos? 0.1 ¿qué? Moles. No, gramos por cada, perdón, moles por Moles por litro.
por litro. Y nos dice, bueno, entonces aquí vamos a ver. Yo quiero convertir esta concentración, moles por litro, la vamos a convertir ¿a qué? ¿A qué unidades? A unidades de fracción, que será ¿cuánto? Kilogramos de X sobre ¿cuánto? Sobre kilogramos totales. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo convertimos? Bueno, pues vamos a empezar a hacer la conversión. Necesitamos sí o sí, ¿qué necesitamos, chicos? Tenemos aquí que son 0.1 moles por cada litro. Okay. Y acá, pues necesitamos el peso molecular, ¿no? El peso molecular de la sustancia que les acabo de proporcionar, que no me pidieron, son 137, ¿qué? 137 gramos por cada mol. Entonces, si se fijan, yo ya puedo eliminar moles. ¿Con quién? Con moles. Pero yo no quiero gramos de algo por gramos, ¿sale? De otra cosa, por litros. Yo necesito gramos de la solución. ¿Ahí qué necesitaría, chicos? ¿Qué necesitaría conocer? ¿Cuánto equivale un gramo en kilogramos? No, esto es gramo, esto ya sé que es, bueno, sí, pero ahorita todavía no nos preocupemos por eso. ¿Sí? ¿El volumen? No, más que el volumen, el volumen es una propiedad extensiva. Necesitamos propiedades intensivas. Si se fijan, estamos trabajando puras propiedades intensivas. ¿Qué propiedad intensiva nos sirve aquí? ¿Cuál? ¿La concentración? No. Yo no quiero litros, yo quiero ¿qué unidades quiero a la final? Kilogramos totales. Estos serían litros de solución, porque la molaridad está en litros de solución. ¿Necesitaríamos qué? Dos participaciones a quien me diga. ¿Qué necesitamos? La densidad. No nos la dan. No nos la dan. ¿Cuál podríamos asumir? ¿La del agua? La del agua. ¿La densidad del agua es cuánto? Un gramo sobre mil. Un kilogramo por cada litro, ¿no? Vamos a asumir la del agua, ¿sí? Sabemos que no sería cierta, pero no nos la están dando. Como no nos la están dando, pues no nos vamos a complicar la vida. Sabemos que tenemos agua en mayor proporción, un 80% es agua, entonces vamos a decir, bueno, es similar a la concentración del agua, ¿sí? Entonces nos queda que tendríamos, ahora sí, vamos a convertir los gramos de X en kilogramos. Yo sé que, ¿sale? 1000 gramos de X. ¿Van a ser cuántos kilogramos de X? Un kilogramo de X. ¿Ok? Entonces, ya de esta manera, yo puedo conocer la fracción, que sería 0.1 por 13,7, 137, sale entre 1000, nos da una concentración de 0.0137 de sólido disuelto. ¿Están de acuerdo? Kilogramos. Entonces yo ya hice mi conversión. Yo tengo que mi fracción, ¿vale? Mi fracción de sólidos en solución o disueltos, que es XA, ¿de cuánto es, chicos? 0.0137 unidades, kilogramos de X sobre kilogramos totales. ¿Dudas hasta aquí? Una simple conversión que ustedes aprendieron a hacer en química y en química analítica. ¿Sí o no? Pueden hacer esto sin entender el concepto de mol, simplemente respetando sus análisis dimensionales. Por eso siempre que hagan conversiones, hagan casillas y recuerden hacer sus, ¿cómo se llama? Sus, poner su nombre y apellido y hacer sus análisis dimensionales dentro del mismo, digo nombre y apellido, kilogramos de X, y nos queda kilogramos de X sobre kilogramos totales. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas o no? No, pero ¿podría esperar un momento, profe? Claro. Pongo pausa en la grabación. Dos fracciones. Ahora nos faltaría la fracción de quién, chicos? De el agua o disolvente. ¿Están de acuerdo?
Pero aquí ya no tenemos que hacer gran cosa porque siempre sabemos que la suma de todos los componentes de una corriente, ¿cuánto da, chicos? O sea, si yo sumo XA más YA más ZA, XA más YA más ZA, ¿cuánto da siempre, chicos? 1. Uno. Por lo tanto, el valor de ZA, ¿sí? Que sería en este caso, si tenemos que Z es nuestro disolvente, ¿cuánto vale el valor de ZA? 1. No, 1 menos, ¿qué? No menos. Menos XA 0.2 menos 0.137. Entonces, de esta manera yo conozco la fracción de agua en lo que sería la salida de la mezcla, que sería 1 menos 0.2 menos 0.0137 nos da una fracción de 0.7863. ¿Sale? ¿Estás de acuerdo? Y ya las unidades, pues sabemos que son kilogramos de Z sobre kilogramos totales. En nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro, podríamos decir en nuestro diagrama, pues no es necesario poner las unidades porque son tan simples que las, ¿cómo se llama? Las podemos conocer. Entonces la fracción de XA, quedamos que es de, ¿me la dictan por favor? Estoy completando, déjenme completo, voy a permitir que se comparta toda la pantalla, ¿vale? Entonces me dicen, ¿la fracción de XA cuánto es, chicos? 0. ¿Qué? 0.137. 0.0137. La fracción de, ¿cómo se llama? De soluto es de 0.2, ¿no? Y la de el disolvente sería de 0. Esta sí la tengo, 7. Ah, ahí me equivoqué, ¿no? Acá es un 0 más, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo lo que sería mis fracciones. Ahora, operación unitaria. Este es momento, no hay masa, ¿sí? No hay un cambio de proporción. Vamos a calcular la proporción que tenemos en nuestra solución. Vamos a calcular las concentraciones dentro de nuestra solución. ¿Sale? Aquí está la concentración. Miren, aquí tenemos un errorcito. ¿Quién lo identifica? Estos no son kilogramos totales, son kilogramos ¿de quién? ¿De la solución? De la solución, muy bien. Entonces esto está mal. Son kilogramos de solución. Quiere decir que lo que estamos obteniendo es la proporción. ¿Cuál sería? Esto no es XA. Esto apenas es la concentración del, ¿sale? Soluto. ¿Ok? Esto apenas es la concentración del soluto. Por lo tanto, la concentración del disolvente, antes voy a borrar esto porque me fui muy rápido todavía. La concentración del disolvente en fracción, ¿sale? ¿Cuánto sería? La concentración del disolvente, ¿cuánto sería? Pues ahí sí sería, pues lo que falta, ¿no? 0.037, qué bueno que me di cuenta. 1 menos. ¿Cuánto sería? ¿Quién me la da? 0.9863. ¿Qué? ¿Kilogramos de quién, chicos? Kilogramos de Z. ¿Sobre quién? Sobre kilogramos del disolvente. Kilogramos de la solución, ¿no? Sobre kilogramos de la solución. Aquí está. Entonces, yo ya tengo la fracción. ¿Sí? Vamos a ver las proporciones. Las fracciones o las proporciones, si se fijan, fíjense, voy a tratar de hacer un diagrama para que lo entiendan. La corriente que sale de la mezcla va a ser, lo voy a hacer como si fuéramos niños de primaria para que entendamos. La corriente que sale de la mezcla va a ser solución. Va a tener solución. ¿Y qué más vamos a tener? Va a tener una parte de sólidos en suspensión. Es decir, vamos a poner otro color.
el relleno que sea este. ¿Ok? Entonces, fíjense, realmente lo que pasa si vemos las proporciones, cuando yo estoy saliendo lo que sale de la mezcla, el 80%, de mi corriente, ¿cuánto tiene, chicos? Pues es la solución. Ahí está, 0.8% es lo que sería 0.8 o el 80%. Nos gusta mucho hablar de los porcentajes, ¿no? Pero realmente para nosotros como ingenieros es más útil hablar de fracciones. Entonces yo tengo aquí 80, que si se dan cuenta, pues realmente es una mezcla homogénea donde tenemos nuestro, ¿sale? Nuestro soluto. O sea, el soluto va a estar ahí disuelto en mi disolución. Y luego voy a tener otra parte que son el 20%, ¿sí? Que son mis sólidos, ¿qué? Suspendidos. Aquí tenemos ¿cuánto, chicos? Un 20%. Dentro de este 80%, tengo yo el soluto que tiene una concentración de ¿cuánto? La tengo acá. La concentración del soluto es esta. Es 0.137 kilogramos de X sobre kilogramos de soluto. O lo que sería proporcionalmente, si lo multiplicamos por 100, porque nos gusta a veces entenderlo, así porcentajes, perdón, 0.0137 por 100, nos daría que tenemos una concentración de 1.37% de soluto. ¿Están de acuerdo? Y de disolvente, ¿cuál sería la concentración del 80%? ¿Cuál sería, chicos? Disolvente. Pues es el resto, ¿no? Que sería, el disolvente tiene una concentración de 100 menos eso, vale, sería de 98.63%. O sea que de esta parte, y aquí quiero que les quede claro, la concentración de soluto aquí es de 1.37 y de disolvente es de 98.63. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos que esto solo es un 80% de la corriente, quiere decir que si yo multiplico básicamente mi fracción 0.037, 137, ¿están de acuerdo que esto es la concentración del 80%? Entonces, si yo lo multiplico por el 80, me va a dar la fracción de toda la corriente. ¿Sí? La fracción de toda la corriente, de todo el componente, sería ¿cuánto? Y ahora sí, ya en lugar de ser de kilogramos de la disolución, va a ser ¿cuánto? Yo multiplico por 0.8, 0.0137 por 0.8, que es el 80%, nos da una concentración de 0.01096. ¿Qué unidades tiene esto, chicos? ¿Qué unidades tiene eso? Esta es la concentración del soluto, aquí adentro de la proporción. Pero ya de todo el componente, ¿qué unidades tenemos aquí? ¿Kilogramos de quién? ¿Andan por ahí? ¿De kilogramos totales? Perfecto. Kilogramos de X. Y ahora sí, sobre kilogramos totales. Porque esta proporción... esta fracción ya representa cuánto tenemos del soluto. El soluto solo en el solvente es el 1.37%, pero ya de toda su corriente representa, el soluto representa el 1.96%. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas? Pues lo voy a poner de este lado, ¿sí? Porque de todos lados tenemos que, y se llama X, ¿qué? ¿Cómo se llama esta corriente, chicos? Esta concentración se llama X A. Y este 0.2%, ¿cómo se llama, chicos? Ese se llama Y, porque es el sólido en suspensión, se llama Y A. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, ¿sí me entendían lo que estoy diciendo? O sea, ¿sí entienden lo que estoy explicando? Díganme que sí. ¿Sí?
Ok, esto es que hay que pensarlo, ¿no? Es muy simple, pero a veces estas cositas nos complican al momento de tratar de resolver los problemas. A veces se complican ustedes con eso. Entonces, bueno, ya está. Ahora sí ya sé la verdadera concentración de mi, ¿cómo se llama? Déjenme, le pongo aquí a ver si le puedo poner algún color. No. Para que se vea bonito porque se ve como que no se ve. Ahí está. Lo voy a poner acá para que quede claro, explicadito así con colorcitos para que les quede claro. Más o menos, y ya está. Imprimo mi pantalla. Aquí está. Entonces, lo ponemos en nuestro apunte. Y nos queda que la concentración realmente, ahora sí, XA, ¿cuál sería? Pues la que acabamos de calcular. XA sería como el 1%. XA sería 0.01096. ¿Sí? Eso es. Y por lo tanto, yo ya puedo obtener ZA, que sería 0.2, bueno, 1 menos 0.2, 0.2 menos 0.0100.096. Y entonces ya tenemos la fracción en esa corriente de ¿quién? Del solvente. En este caso sería 0.98904. ¿Están de acuerdo? Aquí las unidades ya cambian. Ahora sí son kilogramos de ¿quién? Kilogramos de X sobre kilogramos totales. Y aquí son kilogramos de Z sobre kilogramos totales. ¿Dudas hasta aquí? Corrijo mi diagrama, ¿vale? Porque lo había puesto mal. Entonces aquí no es 0.0137, es 0. Aquí es 0.90. ¿Cuánto aquí dejamos? 0. Ay, lo hice mal, ¿sale? 1 menos 0.2 menos es 0.78. Sale, puse... 789. Ajá, espérenme. Lo metí mal en mi calculadora. 0.78. ¿Ok? ¿Sale? Entonces ya los puedo corregir acá en mi diagrama, que sería 78, que nos ve muy parecido, ¿no? Porque es muy poquita la concentración del soluto, pero de todos modos hay que meterlo bien, ¿no? 0.1096. Ahora, pregunta. Lo que está saliendo acá del filtro solo es solución. Dos participaciones a quien me diga cuál es la concentración del soluto aquí, o la fracción. Ya la tenemos. ¿Cuál es la concentración del soluto ahí? En la corriente C, recuerden que en la corriente C, en la corriente C, ajá, en la corriente C solamente tenemos solución. Por lo tanto, lo que sería XC, ¿cuánto vale, chicos? XC es lo mismo. XC aquí sí cambia, porque si se fijan, aquí tenemos la concentración en fracción, pero ahora, como solo tenemos dos componentes, los kilogramos de solución pasan a ser los kilogramos totales. ¿Están de acuerdo? Y entonces también tenemos la concentración del disolvente. ¿Está? Que igual la solución en la corriente C pasan a ser kilogramos totales. ¿Dudas? ZC. Es el momento, chicos, de que estén en todas sus dudas. ¿Dudas? Profe, ¿podría repetir por qué bueno, dijo que en esa parte ya en C es nada más la solución. Porque lo que pasa es que ¿qué hace el filtro? Entra el filtro, ¿sí? Voy a poner aquí, fíjate, lo que hace el filtro. Entra el filtro, ¿sí? Tenemos
Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Para que veas lo que está haciendo el filtro, ¿vale? Entonces voy a hacer estos chiquitos. Espera, déjame los agrupo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos aquí las proporciones antes del filtro pass. Está así. ¿Estás de acuerdo? Lo que entra al filtro está así. Tiene estas concentraciones el disolvente y el soluto tiene esta concentración, ¿vale? ¿Qué pasa? Entra el filtro. ¿Ok? Entra el filtro. ¿Y qué es lo que hace el filtro realmente? Pues lo que hace el filtro realmente es separar las dos corrientes. ¿Ok? O sea, el filtro lo que hace es separa esta fase y separa esta otra. ¿Estás de acuerdo? Es lo que hace el filtro. ¿Sí lo ves? Sí. Entonces ya son dos corrientes diferentes. Por lo tanto, la concentración de soluto en mi corriente y esta corriente de aquí, ¿cómo se llamaba esta corriente de aquí? Esta corriente de aquí, la que entra al filtro, se llama A. ¿Estás de acuerdo? Y la separa en dos corrientes. ¿Cómo se llaman las nuevas corrientes? C. ¿Y cómo se llama la otra? B. Aquí es evidente, ¿sale? Tú puedes decir, bueno, aquí ya esto y la concentración de soluto, ya no es solo la concentración de soluto, ya es también ¿qué? X, ¿quién? XC. XC, ¿sí lo entiendes? Y aquí es XC, ¿vale? Y acá, bueno, acá ya lo que sería, acá es soluto, sólido en suspensión, le llamamos Y. ¿Cuánto vale esto? 1, ¿estás de acuerdo? Ya no es el 2%, ya no es el 20%, ya es el 100%. X sobre kilogramos totales, y esto es el 100%. ¿Ok? Entonces, si te fijas, ahora entiendes por qué te estoy diciendo que ya la concentración o las fracciones de C pues son las que te dio o las que calculamos anteriormente. ¿Sí lo entiendes por qué? ¿Cuánto valdrá Sí, ZC? sí, ahora sí. ¿Cuánto valdrá ZC aquí? 1 menos eso. 1 menos eso. Entonces, ¿cuánto te da ZC? 0.90 y qué? 96.3. 98.63. 0.9863. Perfecto. O lo que es igual de esa corriente, el 98, 98.63. Ah, pero aquí tenemos un problemita. El filtro no deja limpio ¿a quién? A la corriente de B. ¿Estás de acuerdo? La deja mojada ¿con cuánto? Con algo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Con cuánto la deja mojado? Con el 70%. ¿Estás de acuerdo? Porque no sale seca. La torta sale mojadita. ¿Hasta aquí vas entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí, chicos? ¿Van entendiendo todos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, voy a copiar esto para ponerlo, ¿no? Entonces tendríamos que calcular también lo que sería las proporciones o las fracciones. Espérame que esto sale con un choquecito. Me lo corrijo aquí para que se vea bonito. Lindo. Ok, ahí está. ¿Sale? Entonces, estos serían para la corriente S. ¿Vale? Ahí está. Entonces ya pudimos observar cómo vamos a meter las concentraciones en C. En C, ¿cuál sería? ¿Me las dan? XC, ¿cuánto sería? 0. ¿Qué? 0.136. 36. ¿Y ZC Sí. cuánto valdría? Participación. 0.9863. 0.9863. Ahora necesitamos calcular
lo que serían las de XB. Para calcular la corriente de la torta, para calcular las fracciones de la torta, ¿ok? Para calcular las fracciones de la torta, bueno, pues no hay dificultad, porque a la final, ¿esto cuánto equivale, chicos? Esto es cuánto. Aquí tenemos que ver las nuevas proporciones. ¿Esto cuánto vale? Ahora, la solución, ¿cuánto vale? 0.3 y este vale 0.7. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues multiplicar por cuánto nuestras fracciones. ¿Por punto cuánto, chicos? ¿Para la torta, profe? Para la torta, sí. O sea, multiplicaríamos lo que sería, ¿sale? XB. ¿Cuánto tenemos de componente? Pues si se fijan, tenemos un ¿qué? Un 30%. ¿Están de acuerdo? Sería 0.3. ¿Por quién? Por la fracción. Y lo mismo hago acá. 0.3 por la fracción. Entonces nos da la fracción de XB. ¿Cuánto les da? La fracción de XB nos da de cuánto. Muy poquito, ¿no? 0.0137. ¿Sí es 0.137? Sí. Por 0.3 nos da de 0.00411. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ZB. ZB de cuánto nos da. Ok, ZB nos da de 0.3 por 0.9863 nos da de 0.29589. Si se fijan, si yo subo estas dos más 0.00411 nos debe de dar 3 décimos o el 30%, más el 70% de lo otro tenemos nuestra fracción completa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Súper padre, ¿no? Fácil como ir al parque. ¿Y qué creen? Ya con esto nosotros podemos tener nuestro diagrama ya completito. Nuestro diagrama completo, me voy al diagrama. ¿Cuáles son entonces las fracciones de XB? ¿Me las repiten? .000411. ¿Son 3 ceros o 2 ceros? 2 ceros, ¿verdad? Son 3. 3 ceros. Okay. No, son 2, ¿no? Sí, son 2 ceros. 2 ceros. Ok, y luego la otra fracción, ¿cuánto sería? 0. 29.58. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué creen? Ya está todo nuestro diagrama completo, pero ahora tenemos un problema. La base de cálculo no me sirve porque yo no puedo conocer los componentes, las proporciones de acá. Vamos a hacer nuestro primer cambio de base, chicos. ¿Dónde sugieren hacer el cambio de base? Lo pueden hacer en A, lo pueden hacer en C, en D, en B, ¿sí? En E no, porque serían muchas incógnitas. Es decir, propongan una base de cálculo diferente. ¿Cuál quieren hacer? ¿Cuál quieren proponer? Sí. En C. C, ¿cuánto quieres poner de base de cálculo? ¿Cuánto te gustaría? El valor que tú quieras. 5. 5 kilogramos por hora. Yo te sugiero, hagámoslo a 100, ¿sale? Para que te des cuenta en tu proporción qué tan grande te queda. Es decir, por este momento nos vamos a olvidar de esta fracción. La vamos a olvidar un ratito y esta va a ser nuestra base de cálculo que vamos a usar. Esto es algo normal porque estas son los únicos componentes que son propiedades extensivas, que realmente no afectan el proceso, solo el tamaño de este. Entonces van a resolver todo el problema con esta base de cálculo y acá les va a salir un valor diferente. Ya cuando les salga el valor diferente, con puras pueden calcular su factor de escalamiento o con reglas de 3. Ahora sí calculan todas las nuevas corrientes con el valor que tengan aquí. Por ejemplo, si les da 1000, quiere decir que realmente esto fue 10 veces más grande de lo que esperábamos. Si le da de 5, pues fue 20 veces más pequeño. Entonces ya pueden resolver el problema. Lo pueden resolver con esta base de cálculo, porque esta no nos sirve porque aquí nos faltan muchos datos, pero tenemos elementos de correlación que ligan este lado, no este.
Por eso este no nos sirve. Entonces vamos a tratar de resolverla con, ¿cómo se llama? Con una nueva base de cálculo. Y eso